En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con humildad, Señor, nos ponemos delante de ti para pedirte que atiendas nuestra plegaria, nuestra súplica. Tú que conoces bien nuestra vida y la vida de quienes amamos, la vida de quienes se encomiendan también a través de nosotros a tu cuidado y protección. Tú conoces nuestras vidas y tú sabes que todo está en tus manos. Por eso humildemente todo eso lo ponemos ante ti para pedirte también que nos concedas aquello que sea conveniente para nuestra salvación. A ti, Padre Dios, ayúdanos a descubrirnos siempre como más hijos tuyos. A ti, Señor Jesús, ayúdanos a vivir siempre como más hermanos entre nosotros. Y a ti, Dios Espíritu Santo, te pedimos nos ayudes a fomentar ese amor de unidad que también nos una como unes al Padre y al Hijo. Todo esto, Santísima Trinidad, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tenemos por acá pendiente en nuestro caminar esta partecita del tercer tema, que es ya donde estamos empezando a ver algunas realidades de Dios y dejamos ahí pues la ocasión, no sé si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna duda, para que la pudiésemos atender, la pudiésemos resolver, y si no, para continuar lo que venimos pues ahí viendo. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta o duda. Padre, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces parece que no. Vamos a irnos a nuestro compartir de la lección de este día para que podamos ahí ir estableciendo nuestra lección. Déjame acomodar aquí unos recuadros. Ujú. Bueno, ahí estamos ahora sí. Bueno, vamos a comenzar pues recordando la lección en la que estamos y cuáles son las realidades que también acá se implican y que al verlas también desde la condición de nuestra realidad, pues tenemos la oportunidad de dar una respuesta que merece este asunto, ¿sí? Entonces, miren, estamos en este tema. Tercero es la creación y cómo se va a dar esa relación entre Dios y las criaturas. La semana antepasada ya abordamos este punto, cómo la creación es algo que es propio de Dios y esta condición implica que nosotros ubiquemos precisamente y reconozcamos al Señor como lo que es. Uno de los elementos esenciales del pecado, podemos decirlo así, de cualquier pecado, es que a veces nos queremos sentir precisamente en el lugar de Dios. Queremos ser nosotros aquellos que sean los creadores, aquellos que sean los salvadores. Y obviamente cuando el ser humano pretende ubicarse en ese lugar, las cosas no funcionan. Uno tiene que saberse criatura y al saberse criatura nos tenemos que descubrir pues dependientes también de lo que significa esa realidad de Dios para nosotros. Y ahí entonces estuvimos ya hablando cómo se va dando esa creación. Dios crea porque puede, no porque necesita. El acto de crear solamente le corresponde a Dios, porque la creación es a partir de la nada. No se crea algo a partir de algo que ya existe. Ahí nada más se modifica, ahí nada más se transforma. Pero literalmente crear es cuando se crea algo nuevo. Y cuando nosotros decimos, ah, mira, acabo de hacer una pintura, es una obra artística, es una creación artística, técnicamente no aplica la palabra, porque lo único que hizo el artista puede modificar la materia que de hecho ya tenía, y ciertamente le dio una belleza, pero no está creando propiamente, ¿no? La creación en sí como tal es a partir de la nada, es lo que se llama creación ex nihilo, así se conoce el término técnico. Y a partir de eso entonces ya vimos cómo desde la misma creación estamos con Dios siempre conectados. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el ser. Él es el que nos participa la existencia. Y aunque es cierto, nosotros tenemos autonomía para tomar nuestras decisiones,
también no podríamos vivir sin el sostén de Dios. Y es acá donde entrábamos con ese tema de la providencia divina, entendiéndola no como pensar así que Dios me va a echar todo ahí del cielo para que yo aquí nomás lo esté agarrando. No, no. La providencia es precisamente cómo Dios va sosteniendo la vida misma, no cositas. Bueno, hoy vamos a hablar de estos otros temas que también pues resultan interesantes y que se dan en torno a eso de la creación. Lo primero es la parte de la mediación. Démonos cuenta cómo precisamente hablamos en la lógica de la creación de la misma realidad que se presenta en la lógica de la encarnación. Fíjense para ubicarnos desde la encarnación. ¿Qué es lo que sucede en la encarnación? Dios decide en la persona del Hijo hacerse presente entre nosotros para que establezca como un puente. Y esto exige que tenga que considerarnos, porque entonces, si queremos que esto funcione, tiene que ponerse a nuestro nivel. Dado que Dios está acá arriba y nosotros estamos acá abajo, por eso hablamos de la humillación de Dios. Dios se abaja al hacerse hombre. Y al hacerse hombre, esto es lo que Dios hace. Nos da la posibilidad de alcanzar ese conocimiento, ese contacto con Él. Ahí podemos darnos cuenta, fíjense cómo la carne, el cuerpo de Cristo, juega ese papel de mediación. Se necesita ese cuerpo para que Cristo se haga presente entre nosotros. Y esto va a ser utilizado en muchos momentos. Esta lógica de la encarnación, fíjense cómo se presenta, por ejemplo, en los sacramentos. Los sacramentos adquieren una materia. El bautizo ocupa el agua, pero el agua como tal, pues no basta. Se necesita la acción de Dios. Dios, a través de este signo material, el agua, va a actuar. Dios, a través del pan y del vino, va a actuar. Entonces, cuando hablamos de esta lógica de la encarnación, es porque las cosas que existen, la creación misma, la materia como tal, es como tomada de parte de Dios para que pueda expresarnos, para que pueda darnos a conocer esa existencia de Dios. Y esto nosotros nos tiene que ayudar a saber que en las cosas creadas, pues vamos a encontrar huellas, vestigios de Dios. Y a partir de esto, entonces podemos conocerlo. Bajo esta lógica, veamos esto, ¿no? Ya en el prólogo de San Juan, ahí se nos habla de cómo Cristo, el Verbo, es el mediador de la creación. ¿Por qué es el mediador? Porque todo fue creado por Él, a través de Él. Imagínense que está Dios Padre y entonces toma al Hijo y a través del Hijo es cómo hace las cosas. Y esta es la forma en la cual Cristo está poniendo, podemos decir así, su papel en la obra creadora. Sin el Hijo no se hace nada. Esto dice también, Dios crea toda criatura, pero permite también, nos permite a cada uno de nosotros como criaturas tener una autonomía, porque si no fuéramos esclavos. Entonces, cada criatura que existe tiene su propio ser, tiene su modo de ser y goza de una autonomía. O digámoslo así, gozamos en el caso nuestro de libertad. Y en esa libertad, cada quien se va a conocer como lo merece. Y esto es fundamental, ¿no? Démonos cuenta de qué manera Dios actúa en nosotros, a través de nosotros. Y esto nos va a llevar, no digo yo, como a encerrarnos, sino más bien a comprender de qué manera Dios está actuando siempre con mediaciones. Y por supuesto la mediación es Cristo, ¿no? El Señor. Pero está la mediación de la misma creación. Cada uno de nosotros es mediación. Ahora, algo que también se tiene que afirmar es que Dios, cuando está haciendo las cosas, cuando Dios está creando, Él no se está modificando. Él no está teniendo cambio alguno. Pongamos un ejemplo. Si a lo mejor ustedes, haciendo la comparación, es un mero ejemplo, resulta que
van a ponerse a hacer mole para el altar de ofrendas. Dale, pues. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que al rato van a estar bien cansados. Va a haber un agotamiento, ¿no? Una parte de su propia persona se va a venir a menos. Entonces, esto es lo que no sucede con Dios. Ahí tengamos en cuenta eso. Cuando aquí hablamos del movimiento, no solamente estamos hablando de un movimiento locativo que voy de un lugar a otro, hablamos también de un movimiento interior. Por ejemplo, cuando ustedes son mamás, la mujer es mamá, engendra el hijo, y ahí dentro de ella se está dando todo un movimiento, todo un cambio, y está ofreciendo a través de ella la vida a esta criatura, ¿no? Entonces, de una u otra manera, tenemos que afirmar, Dios no cambia para nada, pero nosotros sí. Ahora, si Dios no cambia, entonces, aunque dentro de nosotros, aunque en toda la creación haya una huella de Dios, Dios no quedó disminuido. Esa es la parte que nosotros debemos salvaguardar. Porque si no, algunos dirían, no, entonces Dios ya no es Dios. ¿Por qué? Pues porque ya resulta que Dios, pues ya quedó imperfecto, porque como que si estuviera arrancándose un pedacito de Dios para acá, un pedacito de Dios para allá, pues no. Dios es quien es. Deja su huella en la criatura, pero eso no lo disminuye. Y esta partecita se va a profundizar en el Nuevo Testamento. Cómo se tiene que hablar precisamente de que Dios crea, claro, pero siempre en función del Hijo. Siempre, 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 siempre va a ser a través, a través de esta realidad. Cómo nosotros en Cristo hemos sido creados y cómo toda la creación en Cristo ha sido creada y en Cristo seremos redimidos. ¿Por qué? Porque todo es para Él. Todo es por Cristo. Por eso decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, ¿no? Nos ofrecemos con el Señor Jesús. Y esa es la parte que nosotros pues vamos a ir encontrando. Esto de la mediación tiene que servirnos para recuperar y revalorar el papel, por ejemplo, de la creación. Pero entendamos la mediación no como si la creación fuera un mero instrumento entre otros. No, no. De su manera más adecuada, de su manera más profunda. Entendamos esta mediación. Esta mediación es la que nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, cuando tenemos que relacionarnos con alguien. Tenemos a veces que usar mediaciones y esto nos tiene que ayudar a comprender de qué manera se va a ir mediando la cosa. Otra realidad de la que se tiene que ver aquí en la creación es la existencia del mal. Y este problema del mal es algo que está presente desde la antigüedad. En toda la existencia del ser humano viene esa pregunta, bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite que pase lo otro? Y son interrogantes que el ser humano de todos los tiempos, de todas las culturas, siempre, siempre se ha hecho. Como estamos hablando de la creación, ahí es donde viene la pregunta. Entonces, bueno, ¿por qué Dios ha creado el mal? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué entonces permitió que exista el demonio, no? Si ya sabía que iba a ser malo, ¿para qué lo hace? Entonces, son interrogantes que en muchos momentos vamos a presentarnos incluso entre nosotros cuando hay situaciones difíciles que atravesar. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, Dios no quiere, ojo con esto, ni puede querer, el mal. No es parte de su naturaleza. Yo les pongo el ejemplo, ¿no? Pensemos en un árbol de duraznos. El árbol de duraznos nunca va a dar sandías, nunca va a dar otra cosa que no sean duraznos, nunca va a dar algo que sea contrario a su naturaleza. Dios es bondad, Dios es bueno, Dios es bueno. Y por lo tanto, de lo bueno no sale lo malo. Esta es la tarea que entonces se tiene que poder realizar. De Dios, que es el árbol de lo bueno, no sale lo malo. Y entonces, bueno, nos va quedando claro eso. Pero viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué existe el mal, no?
¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas y que esto y que aquello? Y entonces acá vale la pena que pensemos una primera realidad. Dios quiere de nosotros el amor. Dios quiere que lo amemos. Cuando nosotros hablamos del amor, tenemos que darnos cuenta, ¿sí? De esta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, es que nos amemos. La voluntad de Dios, vamos a hacer acá la nota, ¿no? La voluntad de Dios es la salvación, ¿sí? Es que todos nos salvemos. Pero para que eso sea posible, esto tiene que llevarse a cabo a través del amor, a través del amor. ¿Por qué? Porque es el amor el que une, es el amor el que nos da esa cohesión. Y es ahí donde estamos acá en esta parte, ¿no? Estamos todavía así como que en algunos momentos olvidándonos constantemente de eso. Ahora, para que el amor sea posible, se necesita la libertad. Esta es la parte que a veces se nos olvida mucho, ¿no? Si yo no soy libre, no voy a poder amar. Entonces, para que el amor sea en verdad posible, se necesita la libertad. Y al caer en la cuenta de esto, pues entonces nosotros nos damos cuenta que para que yo pueda amar, necesito ser libre. Solo así voy a poder amar, siendo libre. Bueno, con ese entendido, fijémonos qué es lo que va pasando acá de este lado. Ya decíamos, Dios no puede creer el mal, es contrario a su natura. Sale. Pero entonces, la presencia de los demás es importante, porque es gente, son personas que ofrecen, digamos así, en un momento cosas buenas cuando son buenas, cosas malas cuando son malas, pero es uno, porque nosotros ya nos hemos acá corrompido. Pero en el caso de Dios, que es la persona divina, junto con la persona del Padre, la persona del Hijo, ahí todo es bueno y es contrario a su naturaleza. Ahora, como quiere ese amor, entonces nos hace libres, nos hace autónomos. Y a partir de esa condición nuestra es donde puede venir la respuesta. Esta parte de la respuesta, pues es aquí la que para nosotros es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque hemos sido tentados por el maligno, hemos sido tentados por el demonio. Entonces, nuestra naturaleza es buena. Ojo con esa distinción. En tantos momentos, esto lo tenemos que recordar cada uno de nosotros. Nunca jamás se nos olvide, ¿no? Nosotros, todos nosotros somos buenos, el verbo ser, pero a veces hacemos, que es otra cosa, ¿no? Cosas malas. Ahí es donde entra este dichoso qué hacer. Ujú. Y entonces, la idea de todo esto es que haya coherencia entre lo que soy, entre lo que pienso, y en ese sentido pueda realmente fructificar en el amor. ¿Cuántas y cuántas veces esto se nos olvida, no? Que estamos precisamente gozando de autonomía y que no se vale que digamos, no, es que yo no puedo, no, es que yo soy así, no, es que yo no tengo remedio, no, es que nada. Es que hasta el momento en que nosotros vayamos a morir, dado que somos esas criaturas de Dios a las cuales ha dado esa libertad, podemos nosotros colaborar para que el bien sea presente. Esa es nuestra tarea y es nuestra chamba, ¿no? Cuando esto no sucede, somos nosotros los que estamos causando el mal. Y esa es esa nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Pero no nos gusta, no nos gusta reconocerlo. Desde Adán y Eva, fíjense cómo se va dando el relato del primer pecado, ¿no? Llega la serpiente, pone la tentación y esta que es así muy,
astuta, los engaña y les pone la trampa. La trampa es esta. Es verdad que Dios les prohibió comer de todos, ojo, de todos esos árboles. Y la mujer dice, no, nada más de este. De los demás sí podemos, estos no. Ah, es que si comen de ese, Dios sabe que van a ser como él. Y ahí va. Después Adán. Pero cuando ya se encuentran con Dios, ¿cómo es el diálogo? Adán, no, señor, yo no fui. Yo no quería. La vieja esa que me diste, ¿no? Fue su culpa. Ella fue la que me dio. ¿Qué pasó, Eva? No, pues yo tampoco quería, pero la víbora esa fue la que me engañó y yo no fui, fue Tete y esa es la bronca, ¿no? Que si yo no reconozco las acciones que yo he hecho, si yo no las trabajo, pues entonces puedo preguntar cómo voy a acabar, ¿no? ¿Cómo voy a estar al final? ¿Por qué? Porque no estoy colaborando con lo bueno. Uno a veces se enoja porque le va a uno mal. Pero ¿qué tanto nos va mal? Porque es algo que Dios quiera. Yo les pongo este ejemplo y aplíquenlo ya donde cada uno está. Hay las personas que vienen y se vienen a confesar. Me dicen, padre, vengo a pedirle a Dios porque maldije a mis animales. Andar cuidando animales, la borrega y todo eso, pues es difícil. Porque pues cuando menos se da uno cuenta, los animales ya se andan escapando, ya se metieron a hacer algún perjuicio, algún daño en alguna otra propiedad y bueno. Pero la expresión, ando maldiciendo a mis animales. Yo los invito a que piensen, digo, de esos animales, de ahí comes. Ese es tu trabajo. Tú solito estás maldiciendo las cosas. Luego está, es que no me rinde, es que no me sale, es que estoy salado, es que seguramente por ahí no sé quién me tiene envidia, seguramente nos están haciendo daño y no, pues vamos allá, que una señora que, sí, 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 hay alguien que no lo quiere, que seguramente, claro, claro, es más fácil echarle la culpa a los otros que disponernos a hacer lo que nos toca, a ser libres. Y esta parte uno la tiene que aprender. Ay, padre, es que mi casa, ¿cómo está? Fíjense qué maldiciones hacemos, En la casa. Porque a veces uno está esperando que la solución sea, sea mágica. No, 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 padre, en mi casa no maldecimos. A ver, maldecir no solamente es decir groserías, vamos aclarando, Es mal decir. Voy a decir cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas, no? Que a veces decimos. El chisme, por ejemplo. Y puedo no decir ni una grosería, pero ya no estoy diciendo lo bueno. Ya no estoy diciendo lo bueno, sino aquello que es malo. Oye, ¿ya supiste que la vecina, sí, tú, ¿y qué crees que me estoy fijando en lo malo de la otra persona? ¿Por qué no digo, oye, ¿ya supiste que aquella muchacha le está echando ganas en la escuela y se ha esforzado? No, no. Si yo lleno de maldiciones mi casa, ¿por qué al rato me estoy quejando de que cómo me va, de que Dios no me escucha, de que Dios no sé cuánto? Cuando uno se acerca precisamente al corazón de Dios, pues uno tiene que aprender esto. ¿Cuántas ocasiones Dios que quiere nuestro amor? Pues más bien el mal que surge no es por Él, es por nosotros. Sí, porque en lugar de ayudar, de cooperar con Él, entonces es aquí donde surge el problema del mal. El mal al final y al cabo va a hacernos referencia a que estoy prefiriendo, ojo, un bien, pero realmente no es bien. Está equivocado. Yo veo esto como algo bueno, pero no lo es. ¿Qué es lo que hay detrás ahí? La mentira. La mentira. Esta es la forma de actuar de Satanás, el tentador. Voy a poner esas mentiras, voy a poner esos engaños para que la persona se equivoque, se aleje, le haga daño a los demás y al rato hasta se queje de Dios, ¿no? Pues sí, así caemos en la trampa. Y acá ya uno va aprendiendo, ¿no? Cómo ese mal que a veces nosotros hacemos, que elegimos, pues le va a dar en torre a toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación misma
está sufriendo. Y acá es donde uno, verdaderamente, uno tiene que darse cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo, no? Cuando estoy optando por el mal, es porque estoy entonces agarrando algo que yo veo como bueno, ¿eh? Pero que en sí mismo es malo, pero para mí es bueno. Ay, es que me cae bien gorda mi suegra. Ay, pues mítale la madre. Ya estoy maldiciendo a mi suegra. Yo puedo decir, ah, está bien, ¿por qué? Porque me estoy defendiendo, vieja metiche, vieja quién sabe qué, vieja cuánto. Pero yo me estoy dando cuenta, tengo que darme cuenta de cuándo precisamente yo me estoy equivocando, de cuándo estoy sufriendo ese daño, para que el mal no se apodere. Y así entonces, esto surge porque nosotros estamos llamados, dado que Cristo vino a estar con nosotros, es para facilitarnos, es para ayudarnos, ciertamente, a que podamos ir aprendiendo, pues a colaborar. Si yo aprovecho, voy a hacer cosas buenas, pero si el mal me come, pues me voy a quedar ahí, en esa realidad de las ocasiones en que hay gente que se acostumbra a lo malo y ya no sale, y ya no sale, ya no sale. Y así, pues es que así es, ¿no? Y es el business, y es que no puedo hacer nada para cambiarlo, y es que, no, ¿cómo no? Pero aquí es donde viene realmente toda esa parte que debemos nosotros de atender, de cuidar. Bueno, vamos ahora con otro tema. Dentro de la creación, Dios está creando no solo las criaturas materiales como nosotros. Aquí entonces vamos a ver que hay criaturas espirituales. Las criaturas espirituales, entendamos esto, son los ángeles. Son criaturas, son creados, ¿eh? Pero al final y al cabo son los ángeles y ya están, al ser creados, pues ya están en un segundo nivel, ¿no? Bueno, esta criatura espiritual, pensemos ahorita, aún siendo de Dios, aun cuando Dios haya creado a esas criaturas espirituales, pensemos en los ángeles, dado que también lo que Dios quiere de estas criaturas es el amor, también tienen su autonomía. Y por esa autonomía, ellos van a tomar decisiones, o con Dios o sin Dios. Esto es lo que se va a llamar la obediencia. ¿Obedezco o no obedezco a Dios? Cuando llega el momento, está la obediencia a Dios. Y en esa obediencia a Dios, vamos a ubicar a los ángeles buenos. Pero también tenemos que hablar de quienes no obedecieron a Dios. Hablaremos ahí de los ángeles, que llamamos diablos, los demonios. Al final, de Dios todo sale bueno, pero por nuestra libertad, nosotros tenemos esta situación. Hay una cuestión muy interesante. Resulta, resulta que cuando nosotros estamos actuando en la vida, la de cada día, nosotros los seres humanos, estamos en el tiempo, estamos en el espacio, vamos paso a paso. Por ejemplo, para conocer algo, yo tengo primero que verlo. Ah, mira, tengo este objeto aquí, empiezo a describir, empiezo a ver qué es a través de mis sentidos. Y entonces, al rato puedo preguntar, ¿es de alguien esta piececita? ¿Pero por qué? Porque la conocí, la pensé, la reflexioné. Eso es porque tengo mis sentidos. Ahora imaginen si no tuviéramos sentidos. ¿Cómo conoceríamos si no tuviéramos cuerpo? Que no tuviéramos ojos, que no tuviéramos manos, que no tuviéramos los sentidos. ¿De qué manera sería nuestro conocimiento? Esto, que es el conocimiento espiritual, es más perfecto, porque el hecho de que tengamos para conocer los sentidos ya implica algunas cosas difíciles. Por ejemplo, pensemos en la vista. Hay quienes
en alguna circunstancia están batallando, están sufriendo, y de buenas a primeras como que todo, ¡pum!, ¿no? Se vino abajo. Y al venirse abajo, uno puede cambiar. Mañana me levanto. Pero los ángeles no pueden. Dado que son criaturas espirituales y dado que ya no hay tiempo, la decisión que toman es para siempre. Allá ya no hay vuelta atrás. Por eso, cuando los ángeles, Lucifer, rechazan a Dios, rechazan ese acto de obediencia a Dios, en el momento en que se hace esto, en ese mismo instante y en ese mismo momento, hay que sonar, a lo mejor no sé, muy dramáticos, pero así es, ¿no? En ese instante ya lo que decidieron, ya no hay cambio, ya no hay cambio. Esto mismo nos pasará en la muerte. Lo que en la vida, nosotros por tener carne, sí podemos ir decidiendo y cambiando, pero también lo que en la vida a veces se tendrá que aprender, porque hay cositas, porque hay realidades que uno dice, ah, pues normal, ¿no? Pero démonos cuenta de esto. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos haciendo las decisiones día a día, día a día. El día de mi muerte será la última oportunidad que tenga yo de decidir qué va a pasar. ¿Voy a saber decidir a Dios en favor de Dios o no? Cuando preguntan por eso, oiga, padre, Hitler se salvaría. Y uno puede decir, si en el momento antes de morir se arrepintió, claro, claro que sí. Y esto puede ser que no sea, pues así como que tan agradable por un lado, pero por otro sí, porque uno dice, bueno, humanamente podemos ir como que decidiendo, cambiando, hasta que estemos acá. Pero una vez entrado a ese plano, ya no. Bueno, eso es lo que pasó con los ángeles. Un grupo dijo su sí a Dios, y ahí están para la eternidad. Y el otro grupo dijo no a Dios, y es también ahí esa oportunidad. Entonces, vale la pena que nosotros nos demos cuenta del sí o del no que hacemos cada día. Porque si yo voy poco a poco todos los días haciendo un sí, realmente se me va a antojar estar con Dios. Pero si yo no lo hice así y al final me estoy jugando para arrepentirme, no me voy a confesar, híjola, ya como que da miedito, porque qué tal si no la cuento, ¿no? Entonces, atención con esta parte. Vamos a ver entonces ahora. Estos dicen sí a Dios y esos entonces lo obedecen. La parte de la obediencia, voy a poner aquí la nota de su raíz etimológica. Es ob audire. El ob audire, la audición. Escuchar con mucha atención. Eso se llama tal cual la obediencia. El que obedece es el que escucha. Está en una de esas, en alguna situación, y tiene que saber escuchar. Y al escuchar esas situaciones, vamos a ser responsables. Responsabilidad, la habilidad para responder. Entonces, Oye, ¿qué te digamos, pasa? van de ¿Qué la no mano, te vas hasta allá? van de la mano con esas dos realidades. Paso un poquito acá con lo de los ángeles en esto que nos corresponde. Entonces, en ese acto de obediencia a Dios. Fíjense, el obedecer es algo que nos constituye a todas las personas. Está la persona divina, están las personas angelicales y estamos las personas humanas. Entonces, esta obediencia, esta dependencia de Dios es algo que le va a caracterizar precisamente a cada sujeto que lo haga. Y se hace esa obediencia de Dios porque nosotros alcanzamos a descubrir ahí su voluntad. Alguien podría a lo mejor cuestionar, sí, es cierto, pero algo debe quedar claro. Lo que tú me puedes cuestionar quizás sea muy grande, pero mi fe es tan sencilla que no me hace falta todo eso. Lo único que me falta es saberme criatura y que como criatura
Dios confía en mí y esto es lo que entonces yo ofrezco. Junto a esa condición de creaturalidad viene la cuestión de ser obediente, pero con una conciencia que lleva de la mano dos aspectos. Primero, la sumisión. Eran, digamos así, realidades que no gustaban. No, no, ¿cómo voy a ser una persona sumisa? No, no, sumiso es ser agachado. ¿Cómo cree que ahí es donde tantas ocasiones muchas personas no les agrada, digamos, la palabrita, ¿no? Pero sumisión es aceptar a Dios como creador y reconocernos, pues, como criaturas. Esta tarea, siempre, 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 es importante que nosotros la vayamos haciendo. Me voy, sí, sometiendo al Señor como ese esclavo que soy. ¿Por qué? Porque de Él depende de mi vida, en su providencia, porque Él depende de todo mi negocio, mi felicidad. Y esto nos va a permitir realmente tomar conciencia, ¿no? De cómo voy a ir a estar, sí con Dios, sí en sumisión, como si fuera un esclavo, como decía hoy la primera lectura, pero un esclavo, una persona sumisa, no de quien se abusa, no de quien se maltrata, sino de quien ama, como la Virgen María, ¿no? Conoce el canto del Magnificat. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí con tu palabra. ¿Por qué se concibe como esclava, como sierva, como sumisa? ¿Por qué? Porque va a poner la parte que le toca. Y en ese sentido, Dios hará lo suyo, ¿no? Soy criatura, Señor, pero te encargo lo mío. El segundo aspecto de esto es la comunión. ¿Cómo de veras vamos a hacer esa comunión? Y en tantos momentos, al ser como más que los demás, podemos decirlo así, si yo no sé bajar mi vida la comunión, me voy rechazando, me voy haciendo a un lado, y así es como luego se va uno condenando. Uno tiene que aprender a vivir en comunión desde esta realidad. ¿Cómo voy a colaborar con Dios? La obediencia, entonces, ya cuando se hace de manera consciente, ya nos va a permitir tomar elecciones. Voy a decidir esto y es mi decisión. Y al constituirse mi decisión, aún cuando sea en este mundo, me va a resultar de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ahí donde nosotros nos hemos ido en tantas ocasiones, a lo mejor a encontrar por esto, por otro, por aquello, ahí a lo mejor va a depender de destino y otras cuantas cosas, pero nosotros tenemos que dar un salto. Voy a obedecer porque voy a elegir lo que es bueno para mí. Voy a elegir lo que es bueno para que sea yo guardado por la mano de Dios. Y esta obediencia, damos un paso más, es vivir en primer lugar por Cristo. Fíjense cómo el Señor Jesús vive esta realidad, ¿no? La comunión con Dios es perfecta, pues es Dios mismo. Entonces, no hay sumisión, sino identidad. Con la encarnación, el Hijo de Dios va a asumir la condición nuestra y así también aprende a obedecer. Fíjense en esta parte, ¿no? Se humilla, dice el texto, hasta que aprende a obedecer. ¿Por qué? Porque está encontrando también ahí la forma de ir efectuando, de ir realizando cada una de las realidades que vamos a tener ahí, pues delante, ¿no? En la encarnación es como se da esto. Y así en la encarnación el Hijo nos enseña también a ser sumisos. Él es sumiso a la voluntad de su Padre Dios y está en esa comunión tan plena. ¿Por qué podemos decir que esa comunión tan plena, no? Porque están las personas divinas y están, digamos así, tan en lo suyo, que es esa parte la que les dinamiza y eso es lo que nos comparte. Entonces, es un poquito lo que tiene que ver aquí con esta parte de la criatura espiritual. ¿M? Ahora, nosotros somos criaturas que podemos decir somos espirituales, pero en parte, no totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo. ¿Tenemos espíritu? Sí, sí tenemos espíritu. Pero por ahí está la cuestión de que entonces somos de acá, somos de allá. Aquí
lo que se trata es de fortalecer nuestra relación con Dios. Esa parte es lo que tenemos que buscar. Ahora, en la cuestión del ser humano está este elemento que permite que, aunque no sea yo totalmente espiritual, tampoco soy totalmente carnal. Hay algo dentro de mí que sé que es espiritual. Por eso, en muchos momentos, puedo decir que obedezco realmente, pues a Dios. Puedo decirlo. Esto me tiene que llevar a vivir mi vocación, a vivir mi tarea, mi misión. Este proyecto de Dios para cada uno de nosotros, primero veamos, pues surge desde siempre, desde la eternidad. Dios nos ha creado, Dios nos ha pensado, y acá esto es en orden a la salvación. Es en orden a esa salvación de cada uno de nosotros, estar en esa comunión con Dios, ¿no? Por eso, cada uno de nosotros, pues tiene una vocación, porque estamos llamados a la vida. La primera vocación es vocación a la vida. Y desde ahí, una vida que no sea nada más entre nosotros, una vida con Dios, una vida con los demás. Es ahí cómo va a surgir la misión, es ahí cómo va a surgir mi tarea, ¿no? Voy a darle razón de ser a mi existencia, porque desde mi condición espiritual como criatura espiritual, voy a tener una misión también hacia otros. Y esto exige que colabore. Cuando nosotros caemos en la cuenta de que la vocación es para todos, nuestra vida se enriquece. Y así entonces puedo decir, la respuesta que yo le voy a dar a Dios no precisamente se tiene que ir realizando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el campo es amplio. Yo puedo dar mi respuesta a Dios en mi trabajo, en la oficina, con los vecinos. Esa misión es la que me impulsa a salir. Y eso es lo que debemos de recuperar. Y así entonces ayudarnos al estar cercanos a Dios, al plan de salvación. Entonces, pues hay que ver la forma y la manera de colaborar. Que colabore uno con otro, que ayude uno con otro, para que podamos ir haciendo esto grande. Y esto sea lo que podamos realmente sacar provecho, digámoslo así. Si yo no hago caso a mi vocación y quiero hacer mis cosas, pues se va haciendo. A lo mejor dirá, no, no es que yo sí soy feliz. Ah, bueno, a lo mejor sí, pero eres pleno, tienes esa plenitud, ese gozo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a esa disponibilidad. Esos son los puntos que nos faltaban, ¿sí? Esta realidad de cómo se da una mediación en Cristo y por Cristo, esto que corresponde, ¿no? Al que iba precisamente a tener problemas el mal. Esta parte de la espiritualidad en la condición de la criatura y la vocación y misión que tenemos cada uno de quienes vivimos aquí en el campo. Acá, cuando hablamos del campo, podemos decir, es el campo del mundo, porque tengo tanta chamba que hacer, y no solamente es mi iglesia, porque ahí me quedaré yo encerrado. Tengo que salir de este mundo para vivir esta condición espiritual. Esto es precisamente lo que sucede por la creación. Dios crea y a partir de que crea en Cristo, que es el mediador, nos asocia y empezamos a tener esa relación con Él y con las demás criaturas. Con eso terminamos este punto. Vamos a dejar de compartir la pantalla para ver si hubiese alguna duda, alguna pregunta que pudiésemos entonces resolver ahora para atender esto. Si alguien tuviese alguna pregunta y lo va levantando la mano, lo va externando. Estamos con Flor. Flor, si nos ayuda con su micrófono para escucharle.
Ahí, Flor, ¿se nos escucha? Sí, sí, Sí. Pedro, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Flor. Dios creó al mundo y usted nos dijo que él lo puede crear y no se cansa como nosotros cuando creamos algo. Pero ¿por qué se dice que el séptimo día descansó? También em, yo no, todavía no alcanzo a comprender. Nos dice que anteriormente que Dios está en un plano donde es el eterno presente. Nosotros como seres humanos sí tenemos una historia, un principio, un fin, pero Él siempre lo está viendo todo. Entonces, Él ya sabía que uno de sus ángeles se iba a revelar y que ese ángel iba a inyectar el veneno del pecado en la humanidad y que se hiciera esta historia de la humanidad. Y si él ya lo sabía, ¿por qué lo permitió? Y bueno, eso, porque lo otro todavía no entiendo cómo hacerle la pregunta de el mediador, porque todo se hizo en Cristo, con Él y en Él. No puedo hacer todavía como la pregunta, pero lo demás sí. Muchísimas gracias. Muy bien. La parte del descanso. Vamos a abordar ahí, permítame tantito. El descanso, hoy tenemos un problema con él porque lo malentendemos como la inactividad. Y descansar no es estar inactivos, no es estar de flojos, pues. Pensemos de esta manera para que nos quede un poco más claro. En los niños o en nosotros cuando íbamos a la primaria, es la hora del recreo, es la hora del descanso. Y no precisamente digan, vamos a descansar, vamos al recreo. Ah, todos los niños se van a quedar ahí acostados en el pasto, en la cancha. Para nada. Parece que les meten lumbre, brincan, corren, gritan y después de eso, del recreo, del descanso, pues quienes dan clases ahí a estos niveles, fíjense cómo llegan los niños. Llegan todavía peor, llegan más revolucionados con energías, quién sabe de dónde las fueron a cargar, creo que traen paneles solares o algo así por el estilo, ¿no? Porque cuando son las épocas del calor, los maestros en kinder, en primaria, dicen, no, es que después del recreo esto se pone intenso. Fíjense cómo ahí el ser humano en la niñez nos enseña lo que es el descanso. Descansar es recrearnos, por eso es el recreo. Cuando uno tiene necesidad de descansar, pensemos en nosotros. Tenemos que rehacernos, tenemos que recrearnos. Y de ahí lo importantísimo que en nuestra vida tengamos actividades recreativas, que nos rehagan, que nos relaboren, que nos reconstruyan. Algo que me va a recrear, me va a rehacer más allá de lo que cotidianamente yo hago, que me ayude precisamente a salirme como de esa cotidianidad, pero no para estar sin hacer nada, sino para reinventarme, para rehacerme y tener esas fuerzas nuevas. En esta parte, algo, por ejemplo, que puede rehacernos y que a veces es necesario y que no implica el que hacer cosas, también viéndolo en este hacer, pero de una manera nueva, también es el contemplar. Yo puedo en la tarde, a lo mejor quizás en un atardecer, sentarme, observar cómo está metiéndose el sol, cómo se está sintiendo la frescura ya de ahí del rocío, de la tardecita, hasta sentir un poco de frío quizás, y puedo estar ahí. Aparentemente uno puede decir es que no está haciendo nada. Sí, estoy contemplando, estoy pensando, pero no estoy en el trabajo, no estoy en las otras cosas que me absorben, me afligen, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta de esta realidad en nosotros. Pensemos un poco ahora en el Señor. Cuando hablamos de cómo Dios es entonces el creador de todo y decimos que en el séptimo día Él está tomando ese descanso, ahí es donde viene esa recreación de parte de Dios al contemplar lo que ha hecho. Y vio Dios que era muy bueno.
Pensemos eso, ¿no? ¿Cómo se deleitaba Dios, cómo se gozaba Dios al contemplar lo que había hecho? Cuando la mamá va, no sé, va a ver concurso de peinados, ¿no? De sus niñas, porque va a ser, bueno, no concurso, pero va a ver esas cosas ahorita que hacen de que las calaveritas y la señora quiso peinar a su niña de trencitas y no sé cuántas cosas y le costó. Y va y la va a ir a ver y lo va a disfrutar, lo va a gozar, contemplando lo que ella hizo, contemplando su obra, ¿no? Entonces, podemos imaginar un poco así también al Señor, contemplando a su creación, contemplándonos a nosotros mismos. La existencia de ese descanso, pues corresponde precisamente a la voluntad de Dios. Y que siendo esa voluntad de Dios, para nosotros a veces comprensible, pero a veces incomprensible, sepamos nosotros hacer pues como unir estos elementos del descanso divino con el descanso humano. Voy a recrearme, voy a rehacerme. Pónganse a pensar ustedes, ¿cuándo fue la última vez que descansaron, que descansaron para agarrar fuerzas, como los niños del kinder? A veces cuando uno dice, voy, mis 5 minutos de descanso, va a ser mi celular, mis 5 minutos de Facebook, que se hizo como 20 horas, y al rato acabé peor, más agotado, más no sé cuánto, más no sé qué. No descansé. Ahí nos damos cuenta. Por ahí espero que se pueda iluminar esta parte de cómo Dios descansa y desde Él nosotros. Luego está este otro tema que siempre será interesante y que de él tenemos que hablar a partir de nuestra propia condición y desde nuestra experiencia, que es limitada. Hablamos del ser humano, vamos a hablar del tiempo, ¿no? Del nuestro. Entonces, yo hablo de la persona humana que está en este tiempo, en este espacio. Ese ser humano, de buenas a primeras, entonces toma decisiones. Y al tomar así como que ciertas decisiones, va a empezar a reescribir su vida. Y puede ser que a lo mejor le atine, y puede ser que a lo mejor se equivoque, y puede ser que a lo mejor se mete en problemas, que ya me voy de la casa. Pueden ser mil cosas las que este fulano después puede tener. Pero con todo y todo, y por encima de todas esas miles cosas, aquí hay un detalle. Puedo cambiar. Hay algo que Dios me ha dado y decíamos, se llama libertad. Y la libertad me permite decidir. Y entonces, aunque ahorita yo decidí esto y al rato decidí otra cosa, pues son las posibilidades que tengo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en el tiempo y en el espacio. Esta es la condición humana. Estamos ahí en una doble dimensión, en tiempo y en espacio. Cuando se hablan de estas dos realidades, pues vamos a darnos cuenta que es la experiencia que nos movemos. ¿Por qué nos movemos en tiempo y espacio? Por algo que se llama materia y que le llamamos cuerpo. Por mi cuerpo, yo no puedo estar al mismo tiempo en dos espacios diferentes. El cuerpo me lo impide. El cuerpo me va a ubicar. O estás aquí o estás allá. Pero no puedes estar al mismo tiempo en dos lugares. Entonces, la materialidad que nosotros poseemos es precisamente la que nos va a hacer tomar conciencia de que nos movemos en un tiempo, nos movemos en un espacio. Y se acabó. No hay más posibilidad mientras tenemos el cuerpo para nosotros. Cuando nosotros, o en este caso Dios, no tengamos cuerpo, o Dios que es espíritu, entonces este principio de que Dios es espíritu es acá donde nosotros debemos recordar, no cuerpo, no materia, entonces ya no hay nada que lo limite. No tiene límite para estar en los tiempos. Puede estar al mismo tiempo y puede estar en dos lugares o más lugares
Pero siempre, siempre, siempre uno tiene que tomarlo en cuenta porque es espiritual. Cuando Cristo se hace presente entre nosotros, participa de la condición humana. Y entonces esa es parte de su abajamiento, de su humillación. Antes podía estar donde quisiera, ahora ya no. Se ha encarnado y estás acá o estás allá. Después Cristo muere, entonces ahora sí ya, otra vez. Y eso es lo que nosotros debemos ir anhelando, debemos ir buscando. Cuando queda, pues sí, digamos así, la libertad de la persona, del sujeto, pues poder cambiar mil cosas. Pero cuando solo soy espíritu, ya no, por las dimensiones en que nos movemos. Ese es nuestro presupuesto, digamos, ese es nuestro escenario. Pensemos esto como si fuera una obra de teatro. Nosotros sí podemos tomar decisiones, los otros también pueden tomar decisiones, nosotros sí podemos cambiar esas decisiones, ellos no, ellos no. Y aquí ya nos damos cuenta de nuestras diferencias. Doy un salto. Dado que ya no hay tiempo ni espacio, lo que pudiésemos imaginar, pensemos que estamos en un edificio muy alto. No sé, cada piso es un año de nuestra vida. Y entonces, en este edificio nos vamos a poner hasta arriba, hasta arriba, y vamos a poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en el día 31 de octubre del 2024, 31 de octubre del 2010, 31 de octubre del 2005. ¿Qué estaba yo haciendo el 31 de octubre del 2026? Entonces, cada piso tiene como años. Y si, no sé si han visto ahí las películas estas que han sacado ahora de los famosos multiversos, ¿no? Donde parecería pues que todo está sucediendo al mismo tiempo, como que puedo regresar al pasado y puedo ir al futuro para que entonces podamos ahí hacer alguna situación. Bueno, como en Dios no hay tiempo, porque no tiene materia, pensemos que Dios está como delante de ese edificio, donde, por decirlo de alguna manera, y que es una analogía limitada, donde podemos decir ahorita, al mismo tiempo, todos los años de mi vida están pasando. Es como si yo estuviera ya viviendo, pero en partecitas. Acá es donde entonces uno se va a dar cuenta que vamos a tener que hacer nosotros una especie así como de mirada, no sé, como de escaneo, por decirlo de alguna manera, y ver nuestra vida, no sé, del 31 de octubre de este año, 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 como si hubiera actuándose, ¿no? Al mismo tiempo toda. Dios en ese sentido puede hacer eso, porque allá no hay tiempo. Entonces, al rebasar el tiempo, todo lo que estaríamos haciendo se está llevando como al mismo tiempo, por decirlo de esa manera, es simultáneo, ¿no? Esto le permite a Dios conocer todo, porque en Dios no hay pasado ni hay futuro. Entonces, Dios ya sabe todo, ya lo sabe, todo, todo, todo. Ya desde el principio sabe que Satanás, Lucifer, lo va a traicionar. Ya desde el principio Dios sabe cómo voy a pecar, qué voy a hacer, ya Dios te lo sabe. Dios ya sabe cómo vamos a tomar nuestras propias decisiones incluso. Dios ya lo sabe. Pero, pero, el hecho de que ya lo sepa no significa que esté yo predestinado. No, no. Es parte de un gesto donde yo debo de confiar en Dios. Él sabe todo, pero Él va a respetar mi libertad. Si yo quiero, o sea, Dios me pide esto, pero si yo quiero ir en mi dirección contraria, Dios ya lo sabe. Pero no porque Él me esté manipulando, no porque Él esté manejando los hilos del títere. Dios tiene conocimiento de ello porque está fuera del tiempo. Dios vive en una especie de eterno presente. Y esto es lo que le permite como visualizar de un jalón, digamos, toda nuestra existencia, por así lo pudiésemos compartir o decir. Esto es interesante
obviamente rebasa nuestra comprensión humana. Estamos hablando de esa última, pues, ocasión, digamos así, de cómo se va generando, ¿no? Es por ahí un poco esto. Uno puede hablar en Dios de que estamos predestinados. ¿Por qué el pre? Porque estamos invitados a salvarnos. Estamos predestinados a ser de Dios. Ahí es donde uno puede observar. ¿Estoy destinado a Él? Sí. Él ya sabe si le voy a decir que sí o que no. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que quiere. Su voluntad es que todos los hombres nos salvemos. Ok. Entonces, Dios quiere que todos se salven, pero no significa que vaya a su casa así como que manipular cosas y modificar todo y no, ya este final no me gustó. Vamos a cambiarle por acá para que se altere el de allá. No, no, porque Dios respeta esa autonomía que nos ha dado. Entonces, puede haber cosas que quizás a Dios no le agraden, que a Dios no le gusten, pero en el respeto a nuestra autonomía, Él solamente, digamos, como que lo mira, lo contempla, pero no va a intervenir. Si Dios interviniera, cuando decimos, es que ¿por qué Dios permite esto? Si Dios empieza a meter mano, sería el titiritero. Él está moviendo los hilos, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la libertad? Pues ya no hay libertad. Pensemos muy dramáticamente que viniera y que yo dijera, es que yo quiero hacer esto, pero a mi forma, a mi manera, ¿no? Y Dios dijera, no, va a ser como yo digo. Y yo le dijera, no, pero ¿por qué? Pues porque yo soy Dios. Y que aunque yo quisiera ser malo, Dios me obligara a ser bueno, ya no habría amor. Es por eso que Dios respeta esas malas decisiones nuestras, no porque las quiera, es lo que toca cuando viene. Y así es como se va, como comprendiendo un poquito esto, así de que el Señor ve todo de un jalón y acá del otro lado, pues nosotros tenemos que ir haciendo ese conocimiento, ese aprendizaje y que es lo que nos va a ir ayudando como a construir nuestro futuro, a definirlo, pero siempre desde nuestra autonomía. El que Dios sepa algo no significa que vaya a modificarlo, ¿no? Piensen acá en pues no sé, a lo mejor en los hijos cuando son pequeños, ves que los hijos le han metido la mano a la lumbre, ¿no? Te vas a quemar. Te vas a quemar. Y al rato están chi, ¿no? Esta parte, ujú, nosotros la tenemos que, pues, cuidar, que queden, digamos así, en conciencia de nuestra libertad. Dios, yo les digo luego, a veces es el villano favorito. Cualquier desgracia es que es de Dios. La culpa es de Dios, ¿eh? No, 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 Dios ya ahorita en las noticias, ¿no? Vemos lo que ha sucedido ahí en España. Y en muchos de los videos que transmiten, pues escuchamos esas expresiones, ¿no? Es que Dios ya los va a castigar, y ya se va a acabar el mundo, y es que Dios está castigando a España, que porque son bien ateos, que porque simple y sencillamente la creación tiene un ciclo, es una criatura, y como criatura tiene su autonomía. Y Dios no la va a quitar. Dios no lo va a manipular. Si nosotros con nuestras malas decisiones, incluso, alteramos el ritmo de la naturaleza, pues ya es otro rollo. Pero sí está muy socorrido Dios para hacer el malo, ¿no? Y no tiene por qué ser así. El que ya lo sepa no significa que, pues va así como a definir nuestra vida y como si yo dijera, yo no me quiero salvar y Dios me dijera, pues es que no es que quieras, es a fuerzas te vas a salvar. Oye, pero yo no quiero. No te pregunté si quieres, te vas a salvar. Entonces, por ahí, no sé si con esto, Flor, quedemos un poco ahí a mano. Y padre, muchas gracias. De la mediación, quizás precisar aún cuando haya que ir pensando, ese es un tema siempre interesante en razón de cómo colaboramos con la mediación, cómo también nosotros podemos ser mediadores. Y acá, en ese sentido, vamos a tener que reconocer, mediador es solamente uno, es Cristo.
Él es el que va a ofrecer precisamente su vida misma por nuestra salvación. Él es el mediador. Lo que nosotros podemos hacer es unirnos a esa mediación. Dice San Pablo, yo con mi cuerpo completo los sufrimientos que le pasaron a Cristo, ¿no? Ahí me puedo ir acercando, puedo ir colaborando, pero no puedo yo así como que, pues agarrar y pensar que como yo ya soy mediador, entonces ya depende de mí y no de Dios. Hay ahí ese alegato del quinto dogma mariano, ¿no? Que es la corredención de María. Y que bien explicado se entendería cómo se da una mediación, una comediación. Pero también se corre el riesgo de que entonces al rato no le hagamos caso a Jesús, sino a la Virgen María. Y acá estaremos perdiendo. Entonces, la mediación es única y exclusiva de Cristo, aunque pueda convertirse también, o sea, participada con otras de las criaturas. Por ahí un poquito esperamos iluminar ahí. Ajá. Vamos con María Teresa. Enseguida con su micro, Tere. Ahí está. Yo creo que es el micro de tus audífonos, Tere, que no se escucha. A lo mejor si desconectas tus audífonos. ¿Sí me oye? Ya la escuchamos mejor. Sí, ese era el problema. Este, bueno, padre, cuando está aquí en mi manual hablando de la criatura espiritual y la obediencia a Dios, y usted nos hace referencia que en este caso la criatura espiritual son los ángeles, pero a la vez nos está hablando como si tratara de nosotros. Quiero entender qué es esa parte espiritual que nosotros tenemos. Es correcto. Nosotros tenemos ahí una doble participación, digámoslo así. Todos somos criaturas, al final y al cabo, todos somos creados, pero nosotros hemos sido creados con materia. Entonces tenemos esa condición material que participa también de todo cuanto existe en este mundo, pero también tenemos una condición espiritual. Acá es donde nosotros ya venimos a ubicar lo que es la imagen y la semejanza de Dios, cuando decimos que hemos sido creados a esa imagen y semejanza. En nuestro caso, por hacer así un poco la comparación, que es también una mera analogía, es como el caso del Señor Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, nosotros podríamos decir, en un primer momento, si hubiera esa distinción de nuestras dimensiones, tenemos también esa condición de ser verdadera carne, pero también verdadero espíritu. Tenemos ambos elementos que Dios a nosotros nos ha dado. Ahora, dado que nuestra condición espiritual habita junto con la condición corporal, por eso nuestra condición espiritual puede decirse se ve más limitada respecto a la de los ángeles. Los ángeles, los demonios tienen un conocimiento que es más directo, porque no conocen por ojos, no conocen por tacto. Nosotros sí tenemos que hacer como un proceso, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Vamos a pensar. Vamos a vendarle los ojos y sin ver le vamos a dar algo para que con puro tacto, a ver, adivina qué es esto, ¿no? Entonces ya estamos haciendo ese procesamiento de datos, de información. En Los Ángeles no tienen eso. Conocen de golpe, digamos así. Y una vez que por eso se dan ellos este conocimiento, es por eso que desean, digamos así, en el caso de ellos,
el mal al hombre, los ángeles malos, porque estamos creados nosotros a su imagen y semejanza. Dice por ahí el Salmo, nos hiciste poquito inferior a los ángeles, ¿no? Nos coronaste de gloria y majestad. Es el engrandecimiento de una criatura más rebajada, nosotros, pero al mismo tiempo ensalzada, ¿no? Es ahí la circunstancia, pero sí, es esa parte espiritual. Cuando nosotros participamos de esa condición espiritual, entonces debemos de tener conciencia de que es algo que ya no vamos a perder nunca. Es algo que nos pertenece, es algo que somos. Y esa condición espiritual es la que nos va a acompañar para la eternidad. Sea que resucitemos para el bien, para el mal, estará presente siempre esa condición espiritual. Esa no la vamos a poder hacer a un lado, ¿no? Entonces, 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 se me viene a la mente, no sé, quiero a ver si estoy más clara. Cuando en las Sagradas Escrituras hablan de los ángeles que se aparecen, por ejemplo, a la Virgen Gabriel o Rafael, a los profetas, ¿se hacen corpóreos, hermano, padre, o es solo una analogía? ¿Cómo es eso? Porque le voy a plantear una experiencia que yo digo que yo vi el ángel de la guarda de mi hija. Entonces, pues quiero a ver si eso puede suceder o no, y entonces yo pues volvería a replantearme esa experiencia que tuve. esta realidad es algo que a nosotros escapa en la comprensión. Nosotros, hasta lo que podemos afirmar con el conocimiento natural de la razón, no se puede no hacer visible. Un ser espiritual no se puede hacer visible. Necesita de algo material para que entonces se pueda visualizar. Esto es como en Cristo. Lo invisible se viene a ser visible, ¿no? A través de la carne. Entonces, ahí es donde en la lógica humana normal, ahí estaríamos a mano. Pero también nosotros tenemos que dar la posibilidad y el pie a la existencia de estos eventos, como pensemos en María. Vio al ángel y uno puede decir, pues claro. No, no, pero es que, bueno, vamos a suponer que no lo vio, porque pues, no se puede ver, porque no tiene cuerpo. Ándale, pues. ¿Lo escuchó? Pues sí. ¿Y cómo lo escuchó si no tiene boca? ¿Cómo le habló? Entonces, al final, en estos pasajes donde los ángeles aparecen representados bajo ciertas formas humanas, uno puede hablar precisamente de esos privilegios que bajo alguna misión especial Dios les encomienda a los ángeles. Y eso pues tampoco lo podemos negar. Fijémonos por eso la forma en cómo se describen los ángeles. Nosotros decimos ángeles y de inmediato vamos a pensar el que tiene sus alas, está bien grandote, y que, o sea, muchas cosas, ¿no? ¿De dónde sacamos esas ideas? ¿De dónde la Biblia sacó que los ángeles tienen alas, tienen ojos? ¿Es algo propio de la escritura o es algo de las culturas vecinas? Pero acá lo importante es darnos cuenta de esta otra situación. Nosotros mismos, podemos o no ver un ángel. Yo no podría ni afirmar ni negar. Ordinariamente yo diría no, pero también hay obsequios que Dios nos hace. Y esos obsequios más bien son los que uno tiene que estar atentos para que realmente sea lo que tiene que ser. Es la parte que tiene que ubicarnos en muchos momentos. No sé si con esto pueda quedar ahí resuelta la inquietud. Me quedo como que fui privilegiada en ese segundo, en esos segundos, porque fue para el bien de mi hija, y entonces mi hija se estaba ahogando, tenía 3 añitos, y yo salí corriendo, y yo vi que había como una persona que salió corriendo a una velocidad, padre, que eso no era humano.
Y cuando yo llego hasta el sitio donde está mi hija, este, eh, yo siento que me la entrega. Ese ser, pues, ese ser me lo entrega. Y yo, en nervios o como sea, mi angustia, pues yo lo que hago es que abrazo a mi hija y me quedo ahí como para que ella no fuera a mi futuro a sentir un miedo o algo al agua. Y, 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 y esa persona o ese ser se desapareció. Y yo, había otra persona ahí adulto, un adulto, y le pregunto, ¿usted vio a la persona que me entregó a la niña? Me dice, no, yo no vi a nadie. Y ya yo después me puse a buscar por toda la playa a ver si veía, porque pensé, de repente era un salvavidas, ¿no? Pero sí, la velocidad continua no. Y empecé a buscar y no lo vi. Entonces, pues yo no sé, yo me quedo con esa. Yo creo que son esas realidades donde uno, diríamos, en lo ordinario no, pero en lo extraordinario de ese actuar de Dios, que es posible, pues lo que referimos como un milagro, pues también nosotros no tendríamos la forma de negarlo, para nada. Puede ser, claro, pues Dios todo lo puede, ¿no? ¿Cómo patentizar, digamos, que realmente sea una acción de Dios? Yo creo que hay dos cosas que no debemos olvidar. Lo que Dios concede es regalo, no es por méritos. Ah, es que como me porto requete bien, por eso mando a sus angelitos que me cuiden, ¿verdad? No. Lo que Dios concede es un regalo, aunque no nos lo merezcamos, eso es lo bonito del amor. Y la otra cuestión nos lo refiere la Escritura, San Pablo, ¿no? Cuando está precisamente en orden a los dones que Dios da, a los regalos que Dios da, tiene que haber una respuesta en orden al bien de la comunidad, de los demás, ¿no? No puede seguir uno indiferente en esa parte, porque es tocado uno. Entonces, que vino el Espíritu Santo y que me esto y que el otro y que aquello, pues hay que ver cómo está la vida de la persona. Y ahí realmente, ¿no? Se puede dar uno cuenta de lo que ha pasado. Pero ahí es donde se confirma, ¿no? Que se apareció en mi casa la Virgen en el comal. Ándale, pues, ahí está el comal. Pero pues nunca voy a misa, siempre sigo con una vida, bien, pues perdón, permítame dudar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo cosas que pues, no son parte de. Yo le diría, guardes esa experiencia en su mente, en su corazón, agradezcasela a Dios. Yo creo que no se trata de encontrar explicaciones, sino de ser agradecidos. Y ya, sí. Hay cosas que uno no acaba de entender. A lo mejor esperamos que ya las entendamos allá arriba, ¿verdad? Pero de pronto, pues nunca dejar de ser agradecidos. Así es. Muy bien, vamos con Claudia. Pues ya me respondió, padre, porque yo iba a preguntar de los milagros precisamente que si Dios no interfiere, pues cómo es que suceden los milagros, ¿no? Pero pues ya nos respondió, es un regalo, definitivamente. Aunque no lo merezcamos, definitivamente. Y Y eso, nada más una perdón, pregunta. permite ahí tantito. Hay esta parte que tiene que ver con la creación, ¿no? Cuando estudiamos toda la creación decimos que todo tiene un ritmo propio, todo es autónomo. Si Dios, decíamos, interviniera a definir todo, sería el titiritero. Entonces, uno tiene que salvaguardar esa autonomía de la creación, sin duda alguna. Pero también, dado que es Dios, sabemos que Él puede actuar de manera extraordinaria. Y es ahí donde hablamos de los milagros, cuando naturalmente no se encuentra explicación alguna para lo que ha sucedido, ¿no? Ahí puede haber experiencias médicas, incluso documentadas, que son a lo mejor testimonios muy fuertes por la cuestión de que se pueden documentar y bueno, ordinariamente no tendría que ser así, pero pues ahí está lo que atribuimos a Dios como ese milagro. Ahora sí, dígame usted. Nada más una última pregunta, padre, muchas gracias. Si los ángeles fueron creados,
Y todos tenemos nuestro ángel de la guarda y nosotros sigue la humanidad pues produciéndose. También los ángeles, o sea, también Dios los sigue creando o hay un cierto número y ya hasta ahí No, llegó. no, no. Dado que Dios no vive en el tiempo, en el espacio, se habla de una especie de dogma que se llama la creación continuada. Dios no deja de crear. La creación no fue hace miles de millones de años y ya se acabó. La creación es actual. Sigue actual, sigue actual. Dios sigue creando. Entonces, no hay un número así como que está aquí como el banco de ángeles y a ver hasta cuándo se acaba, ¿no? Para que hasta ahí alcanzaron ya los demás y hasta ahí se cierra, ¿no? Siempre, siempre está en una continuidad esa creación. Y esta parte es la que nos remite precisamente a la condición en la que Dios está. Pero si no, Entonces, nuestro ángel de la guarda podemos decir que es un ángel particular, o sea, totalmente, únicamente destinado totalmente, a nosotros. exclusivamente. Oh, Dios le qué concede un ángel a cada uno. Esa es la misión que tienen ellos hacia nosotros en el acompañarnos. Y no es así como que, a ver, tú andas sin qué hacer. A ver, vete a cuidar a aquel de allá, ¿no? No, no. Es exclusivo. Esta parte a veces parece como de chismitos, ¿no? Como que es algo propio para los niños. Vamos a hacer el ángel de la guarda, mijo, y ya. Y nosotros perdemos esa devoción de, de pedirle también al ángel. Si alguien ya fue a misa, hoy en la lectura de la misa, la carta a los Efesios, recuerda precisamente San Pablo que estamos en una lucha y que esa lucha es contra el espíritu del mal y que es algo sobrehumano y que al ser sobrehumano requiere ayuda también más allá de lo humano. Y a veces por eso andamos como andamos, ¿verdad? Ya es que esto, es que el otro, es que aquello, pero pues no le pedimos ayuda al ángel, a Dios, a- padre. Y en esa creación continua, los ángeles, por ejemplo, siguen siendo tentados a decidir en el momento de su creación no, si se van con Dios o no. no, 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 no. El hecho de que digamos que es una creación continuada, no es ese como que Dios siga sacando ángeles, sacando, 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 no, no. Ya, allá precisamente al no haber ese tiempo y ese espacio, o sea, se dio ya lo que se dio, ya. Ok. Ajá. Pero Dios la sostiene en su providencia. Dios es el que nos da el ser. Él es el ser absoluto. Entonces, Dios nos participa, la vida, nos participa el ser, y por eso hablamos de cómo la providencia lo va sosteniendo. No sé, por poner una comparación, cuando ustedes dan pie a que como mujeres engendran un hijo, entonces ahí está, digamos, ya el hijo creado, pero el tiempo en que el hijo está Ujú. habitando en ustedes es como la providencia, es esa creación continuada. Se sigue creando, pero también con esa colaboración suya que ustedes están dando como el alimento, ¿no? Por hacer alguna especie de analogía. Es ahí, por ejemplo, donde podemos imaginarnos que Dios nos creó a todos en su mente y nos tiene en su providencia contenidos a los nuevos humanos, a todos los humanos que Él ya pensó y que van a existir, así los ángeles. Es correcto. Ahí nosotros podemos hablar de dos tipos de existencia, si lo queremos decir así. Una es la existencia ontológica, ya cuando existimos, y ese es el momento propio de cuando empieza nuestra vida en este mundo. Pero hay otra existencia que sería en el pensamiento, epistemológica. Entonces, dado que Dios es eterno, Dios desde siempre nos ha pensado. Nosotros no somos frutos de la casualidad, ¿no? Así como cuando luego por ahí dicen los matrimonios, es que tú ya no ibas a nacer, mija, pero pues es que fuiste la última raspadura que le di a tu mamá y ya fuiste la casualidad, humanamente. Pero en los planes de Dios aquí no, aquí ya estaba. Todos estamos ahí. Entonces, en la eternidad, nuestra existencia en ese sentido es eterna y es acá donde nosotros también, pues tenemos que ser agradecidos en ese sentido con Dios por lo que nos concede en esa parte.
Gracias, Padre. Muy bien. Tenemos a Alma. Gracias, padre. Una duda. Sí, hija. Entonces no existe el don de, no me acuerdo cómo se llama ese don en donde dicen que algunos sacerdotes lo llegan a tener, que están en dos lados a la vez. Sí, es el don de la bilocación, estar en dos lugares precisamente al mismo tiempo. Pero precisamente ya es ahí donde hablamos de un don que es un milagro, es algo extraordinario. Sí hay esos testimonios de cómo ciertas personas ya en su santidad, en esa intimidad con Dios, el Señor les concede esta gracia, tal cual. Pero ahí se rompe precisamente la lógica de la naturaleza, ¿no? Lo natural no es así, pero es cuando viene la intervención de Dios. Ese don de la bilocación, pues se aplica a varios santos y consiste en eso, que puede estar uno en dos partes al mismo tiempo. Esto no es exclusivo de sacerdotes, vale la pena ahí puntualizar. Esto es para cualquier ser humano en esa santidad, no es un regalo de Dios. Aquí lo interesante es que nosotros podamos darnos cuenta en razón de que se da este don. Porque a lo mejor yo pudiese decir, ay, sí, sí, que me lo dé para que así acabe más rápido mi quehacer. Así mientras me quedo en la casa lavando trastes, voy rápido al mandado. No, así no. Es en orden al bien de los demás, ¿no? Es cuando a lo mejor se puede hablar del testimonio de un padre que a tales horas, no sé, 2 de la mañana, estaba en un pueblo confesando a un enfermo que estaba en agonía y a la misma hora estaba en el hospital atendiendo a otra persona. Es en orden a la salvación. No sé cómo para que nos dé más tiempo de, bueno. Ujú. Bueno, Gracias. muy bien, vamos con Connie. Buenas tardes, padre. En una pregunta técnica, Eh, ¿es igual decir criatura que criatura? O sea, con I con E. no hay ahí, al menos para nosotros en la cuestión teológica, alguna diferencia, son más bien cuestiones lingüísticas Ok. en la utilización del español. Sería más adecuado para nosotros con la E, porque hablamos del creador. Entonces, Ujú. al ser el creador somos criaturas, pero en algún momento en el mismo español se decía el criador, ¿no? Entonces, Mm. ahí va ahí. En la práctica, algunos distinguen o prefieren hacerlo así, pero es un mero criterio, dejar la E para cualquier cosa y la I como para la criatura humana, como para subrayar que somos criaturas, pero no somos tan iguales, ¿no? Pero realmente es cuestión lingüística. Ah, es que como que cri me suena como a crianza, como si fuera, o sea, ya cambiaría totalmente el concepto de crear a criar. Va de la mano, eso que es mencionado es muy interesante, con lo que decíamos ahorita anterior. La crianza sería como esa criación continuada. Es ahí donde yo precisamente voy sosteniendo a la criatura para que vaya teniendo ese desarrollo. En los términos acá nosotros, de lo que vimos hace 8 días, es lo que llamamos la providencia. Dios nos va a proveer lo que es necesario para que esta creación se siga dando. Y va de la mano totalmente. Es la crianza que se va teniendo, se va dando. Si no, no está para nada separado, al contrario. Gracias, padre. Ok, vamos con Elena. Si no sé, por ahí Elenita con su micrófono. Ahí está ya. Sí, ya me escucha, padre. Ya la escuchamos. Ah, ok. Padre, la verdad sí estuve en su clase, solamente quería comentarle que vengo saliendo de una cita médica con mi esposo y por eso, no había podido participar. Escuché toda su clase. Y mi pregunta es, que me dejó un poquito en duda lo que nos comentó que dice
que Dios todavía sigue haciendo creación divina, ¿eso es referente a nuestras necesidades o a las necesidades simplemente de Él para la humanidad? Me quedé con esa duda porque sí, como que sí me metió ruido porque yo sabía que la creación la hizo en 7 días, pero ahorita como nos comentó que Él todavía sigue realizando creación, Ujú. esa es mi pregunta. Ok, Gracias. sí. Aquí nosotros primero recordemos, ¿verdad? La cuestión de la escritura. La escritura es un libro de teología, teológico, entonces es algo que nos habla de Dios. No tiene como tal en todos los momentos la misma, voy a decirlo así, consistencia literaria. Aquí lo que importa es que yo descubra cuál es el mensaje que Dios nos da. Y hay elementos en la Biblia que son literales, que efectivamente, así como dice la Biblia, así se dieron, así sucedieron. Pero también hay otros que no. Entonces, uno de esos es la creación. La creación no fue literalmente en 7 días. Uno, apoyado en la razón, en la ciencia, puede darse cuenta que esto no es posible. Hay un proceso evolutivo, hay un proceso que se va dando y que en ese sentido no hay ningún problema y no se contradice nada de nuestra fe. ¿Cuál es la verdad de la fe que nosotros vemos en este primer capítulo del Génesis? Que Dios es el creador y es el creador de todo, que no hay nadie más con él, que ha creado todo a partir de la nada y entonces no hay un principio bueno, un principio malo. Si lo hizo en 7 días, en un año, en 20 años, en 1000 años, no importa. Al final es él. Entonces, en la redacción de la Biblia, uno tiene que buscar cuáles son los géneros literarios de cómo está escrita la escritura, para que dependiendo del texto de qué se trate, uno pueda entender un poquito más el mensaje que Dios nos da. Cuando hablamos de los 7 días, ahí démonos cuenta ya el número 7 ya es muy significativo. Habla de una plenitud. En la numerología de la Biblia, los números tienen mucho significado. El 7 habla de una plenitud. El número 6 era casi la plenitud, como que casi llegaba al 7 pero no llegué. Entonces, mientras este era el pleno, el 6 no. El número 3 por ejemplo, también hace referencia a Dios uno y trino, ¿no? Las tres personas divinas, por hacer el comentario. Cuando se habla del número de la bestia, del anticristo, se habla de que está marcado con los 666, el 3 veces imperfecto, el que 3 veces así de manera quiso ser Dios y no lo fue. Y ese anticristo, cuando se habla, pues es el diablo, pero también puede ser cada uno de nosotros, cuando vamos en contra de Cristo. ¿Cuándo voy en contra de Cristo? Pues no porque ande yo persiguiendo a la iglesia, matando cristianos, no, no. Cuando no hago su voluntad, cuando en lugar de amar, por ejemplo, ando odiando, ¿no? Ahí soy contrario a Cristo. ¿Y por qué? Porque si Dios me pide ese amor en esa perfección y yo no lo hago, ahí eso estoy cayendo en esto, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Le dice Pedro a Jesús, 70, otra vez el 7, 70 veces 7, o sea, siempre. Entonces, ahí hay que tener esa precisión, interpretar el texto de la escritura para que no lo leamos siempre literal. Ahí hay que ser siempre cuidadosos. La otra realidad, la creación, como la estamos platicando ahorita continuada, no es necesidad ni de Dios en primer lugar. Porque si yo dijera que Dios necesita, entonces ya no sería Dios. Yo les ponía un ejemplo. Cuando hablamos de las cosas, pensemos en la comida. Nosotros comemos a veces por necesidad. Ya va a ser la hora de comer. Necesito comer, porque eso me va a dar fuerza, me va a nutrir. Pero si después de comer llega alguien y me invita, vente, te invito, vamos otra vez a una pachanga que está re buena, que no sé, y ahí voy otra vez, ya no comí por necesidad, ya comí porque puedo comer, es decir, por tragón, ya es la gula, ¿no? Ya no necesitaba comer,
pero ya como sea, todavía lo puedo hacer, todavía le echo, por eso comemos de más. En el caso de Dios, pensemos, las cosas que hace es en el segundo punto. Dios no hace nada por necesidad, todo lo hace por potencia, porque puede. Porque puede, lo hace, no porque lo necesite. Dios entonces, cuando crea, lo hace porque puede, no porque esté necesitando de la creación, ni de nosotros, ni de nada. Por eso es Dios. En el caso nuestro, sí somos los que tenemos esa necesidad. Y nuestra necesidad Dios la sostiene con eso que veíamos la semana pasada del concepto de la providencia. Dios nos provee aquello que es necesario. Pero recordar, no es la providencia de que ya le eché 3 moneditas para que me dé comidita y ya. No, no. Estamos hablando de una cosa mucho más amplia, mucho más grande. No estamos hablando meramente de bienes materiales, ¿no? Porque al final sería como quedarme, pues muy corto de vista, sería quedarme pues sin Dios, al final y al cabo. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que hacer esas precisiones y de esa manera, bueno, pues ya tener esa prudencia para no confundir un poco ahí la cosa. No sé si con esto quedemos, Elena. Sí, padre, sí, Muy bien. realmente sí. La verdad que sí, como que sí, decía yo mi necesidad de tener a mi Dios y que me haya criado o que siga criando, pero como dice usted, pues sí es cierto, o sea, debemos de interpretar bien la Sagrada Escritura y poderla meditar. Gracias, padre. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Tere. Levanta su mano, Tere. De nuevo, padre, a medida que van hablando, pues uno se le van creando pues, sí, ideas, ¿no? Preguntas. Eh, Padre, yo reviso muchas veces la página de la NASA y siempre pues ahí se hablan y muestran fotos y tal de las estrellas que se están creando o el nacimiento de estrellas y de galaxias, y etcétera, etcétera. Eso se puede este, interpretar como parte de la creación continua de la que estamos hablando, o eso ya fue creado en el momento que Dios hizo todo. En esa parte de lo contemplar el universo, pues obviamente nos supera, ¿no? Nuestras Sí, herramientas y nuestros instrumentos técnicos, la ciencia humana, pues está ahí muy, muy lejos, creo yo, todavía en ese sentido. Y no podemos hacer, creo, afirmaciones que sean como concluyentes, pero nosotros podemos al final y al cabo, si lo dijéramos así, las estrellas tienen su papá y su mamá estrella. O sea, a lo mejor no hay papá y mamá estrella, ¿no? Pero de algún momento hay un mecanismo inscrito, digamos, en su naturaleza que hace esto, ¿no? Que surjan y desaparezcan otras. Pienso ahorita que le escuchaba para regresar nuestros pies a este mundo en las semillas. Cuando va el campesino y siembra, de aquella minúscula cosita que echó, es increíble lo que va a salir, ¿no? Y entonces ahí podemos decir, sí es Dios el que está interviniendo al mismo tiempo, pero también es esa parte de cómo nos va involucrando y tiene, en este caso, la semilla y la misma estrella, una autonomía, ¿no? Que Dios le ha dado. Y esa autonomía requiere, por ejemplo, la semilla, condiciones propias para que pueda brotar. Es ahí donde interviene y colabora el hombre. La semilla en sí misma la dejo ahí, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero ya intervienen las condiciones, los factores para que eso se dé. Algo así quizás nosotros pudiésemos decir, como que ya está dado toda la cuestión del universo y es ahí como Dios va creando todavía, pero porque ya dejó inscrito en el ser de los seres, en este caso de las estrellas, esa dinámica. Por ahí quizás podríamos tener una mera, pues, aproximación a lo que, pues, sí nos desafía totalmente en ese sentido. Ujú.
Muy bien. Bueno, vamos a concluir. Sí, es la última. Vamos a disponernos para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por lo que nos permites acercarnos a comprender en el misterio tuyo como Dios creador. Ayúdanos también a descubrirnos como tus criaturas y criaturas predilectas, que nos llenas de tu amor y que con ese amor nos invitas que salgamos a amar a los demás. Hay tanto y tanto que quizás no comprendemos, no alcanzamos a dimensionar, pero que al menos, Señor, en todo lo que en nuestro alcance podemos percibir, nunca nos falte la conciencia de descubrir ahí cómo nos amas. Que con ese amor salgamos también a amar a los demás, para que así te honremos y te demos gloria. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.